básicamente tiene a bien relatarnos o darnos a entender justamente el corazón y el sentido de este mensaje. Es justamente hablar acerca de la fe. Solamente por medio de la fe es que nosotros logramos alcanzar aquello que Dios nos promete y nos da como evidencia aún en el pasado, porque hemos leído en todos estos domingos, ¿verdad? La evidencia en el pasado, la evidencia a través de boca por los profetas, ¿verdad? Aún por boca de aquellos hombres que Dios levantó, que Dios usó, por boca misma de Él a través de su palabra. Es decir, por muchas formas y de muchas maneras Dios ha evidenciado que Él desea que nosotros podamos ser salvos. Y Él en el Antiguo Testamento, por ejemplo, nos pinta un camino para que en el Nuevo Testamento nosotros podamos verlo y entenderlo de una forma tan simple y tan sencilla que aún los niños puedan entenderlo. Pero sucede que la humanidad tiene un corazón tan duro, está tan lleno de orgullo que le impide ver la simplicidad del Evangelio de Cristo y prefiere desecharla, ir en pos de tantas y tantas alternativas que el mundo nos ofrece y simplemente terminamos desechando el Evangelio de Cristo. El domingo anterior nosotros hemos hablado, hemos visto o hemos estudiado, ¿verdad? Estos versículos maravillosos que Pablo relata o hace un manifiesto, no un manifiesto comunista, sino un manifiesto del Evangelio de Jesucristo, un manifiesto que evidencia que justamente Dios proveyó lo que nosotros necesitábamos para que podamos ser salvos. Él manifiesta justamente que la forma en cómo nosotros podemos llegar a ser salvos, a tener cercanía con Dios es por medio de la fe, no en cualquier cosa, sino en la fe en Jesucristo, aquel que murió por nuestros pecados, aquel que fue a la cruz, aquel que estuvo dispuesto a ir a aquella cruz que era pues justamente un instrumento de castigo para todos los más viles y más crueles delincuentes, pero Cristo decidió ir a ese lugar por voluntad propia, no porque el enemigo haya ganado, porque los romanos hayan tenido poder necesario para llevar a nuestro Señor allá, sino porque Él voluntariamente decidió hacerlo. Si Él hubiese querido, Él hubiese mandado a legiones de sus sirvientes o de sus soldados y venir y exterminar y con un simple chasquido terminar todo eso, pero Él decidió hacerlo de esta manera para que nosotros podamos disfrutar de la libertad y de la salvación que solamente es provista por nuestro Señor. Hay un programa, o hay varios programas, hay uno en particular que me gusta, es de un programa del extranjero en donde reúne a diferentes atletas de todas las tallas, aún de todos los tipos de profesiones. Ahí están pues jugadores profesionales, algunos artistas, otros de repente luchadores, otros que están dedicados de repente al fisiculturismo. De todas las ramas están ahí esos atletas reunidos. De diferentes habilidades, y todos ellos tienen que pasar por diferentes pues obstáculos para que lleguen justamente a un final. Muchos de ellos pues vienen con grande alarde, ¿verdad? Diciendo que yo sí puedo hacerlo, yo voy a lograr pasar y atravesar todas estas barreras. Para mí es muy sencillo, para mí es muy fácil, pero sucede que en el programa, cuando nosotros podemos ver, hay muchos de ellos que aún en el primer camino pierden, aún aquellos que llegan hasta la cuarta parte, hasta la mitad del transitar, algunos ya a punto de llegar y pierden. Todo ese alarde pues es resumido en la entrevista final. ¿Y cómo te fue? No, creo que sí, me faltó entender un poco más, estuvo muy desafiante, esto es para gente de talla alta, y esos son los comentarios que ellos ejercen, ¿no? Aún si pudiéramos decir al final, ¿no? ¿Qué personas son los ganadores? ¿O cómo te fue allá? Bueno, perdí, ¿no? No importa si llegó a la primera parte, a la segunda parte, o a la mitad de la parte, o casi al final. El detalle es que han perdido. Miremos esta misma analogía para nuestra vida espiritual. Esto tiene que ver con nuestras obras. Las obras que nosotros ejercemos aquí en esta tierra, que algunos piensan que nos da un cierto lugar para que nosotros podamos ser salvos por nuestro Señor. Es decir, nuestras obras se convierten en el aval o en la moneda de intercambio para que nosotros nos ganemos nuestra salvación. Basado en esta misma metáfora, este ejemplo que te acabo de dar, no importa si has llegado al primer paso, al segundo peldaño, o a la mitad, o estabas a punto de llegar, el resultado es que finalmente todos vamos a perder. Bajo la medida de nuestras obras, todos vamos a perder. Nunca vamos a llegar a aquella meta que Dios nos promete, que es justamente la salvación. A través de nuestras obras, imposible.
No lo vamos a poder hacer. Y entonces, Pablo lo que va a hacer en este extracto de la palabra de Dios, si bien a nosotros hemos leído en el domingo anterior y hemos estudiado esta maravillosa presentación del Evangelio, yo es más les dije, escuchen este mensaje como si nunca ustedes hubiesen escuchado el Evangelio de Jesús. Fue maravilloso. Yo salí pues después de esa predicación pero muy apasionado por nuestro Señor Jesucristo, por lo que Él hizo. Entonces, después de haber Pablo descrito esto, él va justamente a continuar su exposición desde el versículo 27 en adelante, tratando de ponernos en claro aquello al cual nosotros deberíamos de poner fijo nuestra mirada. Y la palabra de Dios pues empieza diciendo así: ¿dónde pues está la jactancia? Es más, vamos a leerle desde el verso 21 para entender todo el contexto. Dice desde el verso 21 hasta el 26. Pero ahora, dice, aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Esto es el Antiguo Testamento. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Todo es en Él, todo. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. En resumen, todas nuestras obras, literalmente, nada de ello nos va a garantizar una entrada triunfal ante su presencia, ante la presencia de Dios, es decir, ante la misma salvación. Todo esto lo debemos y es únicamente por medio de la fe en el Señor Jesucristo, el cual Él murió y fue crucificado en la cruz y estuvo dispuesto a ir. Desde el verso 27 entonces dice así: ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Verso 29. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. La última pregunta que Él se formula: ¿luego por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Pablo lo que va a hacer es, literalmente, por ejemplo, hay veces en que nosotros no estamos evidenciando que ya nosotros somos salvos, es decir, nuestras obras. ¿Cómo Pablo va a ayudarnos en este asunto? Lo que Pablo va a intentar hacer es esta brecha enorme entre lo que deberíamos ser, lo que somos y lo que hacemos, cada vez se vaya acortando más. ¿De qué forma esta brecha de lo que realmente hacemos y lo que la Biblia nos dice que debemos hacer está tan grande y tan vasta? ¿Y cómo Pablo nos ayuda que esto tiene que ir estrechándose cada vez más? Esto es lo que comúnmente nosotros llamamos, y aún en teología se conoce como el proceso de santificación. En el proceso de santificación, esta brecha tiene que ir reduciéndose cada vez más. Esta brecha de lo que hacemos en esta vida, lo que hacemos con nuestros hijos, lo que hacemos en nuestro trabajo, lo que hacemos cuando dedicamos nuestra vida a la devoción a Dios, esta cosa que hacemos que tiene imperfecciones, que tiene fallas, muchas de ellas a veces distorsionadas, pero que la Biblia nos va a ayudar, porque justamente la Biblia nos dice lo que deberíamos hacer. Entonces nuestro actuar va a irse reflejando cada vez más acorde a lo que la Biblia nos enseña. Y aquí hay un dilema, está pues las obras y está también la fe. ¿De qué manera Pablo va a ayudarnos a resolver este asunto? Pablo va a unir entonces estos dos puntos importantes: el evangelio que cambia nuestras vidas y las áreas de nuestras vidas en las que deberíamos aplicar ese evangelio. Es decir, cómo evidenciamos que ya nosotros hemos sido transformados a razón de este evangelio que justamente el autor principal y que tiene la labor salvífica hacia la humanidad es llamado Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad. Pablo lo hace respondiendo 4 preguntas. Él asimismo se formula esas preguntas y las resuelve. Entendemos que la forma en cómo Pablo
empieza a enseñar o manifiesta esta carta hacia la iglesia en Roma, es decir, él se anticipa a las preguntas que ya los gentiles o los fariseos o los que están dentro de esa congregación le iban a formular a Pablo, porque recuerdan que Pablo fue tenía la misión apostólica, él fundó en diferentes lugares muchas iglesias, entonces él exhortaba, le enseñaba, le impartía sabiduría a todas estas iglesias, pero la iglesia en Roma no fue fundada por Pablo, entonces Pablo tiene esta labor de llegar hacia ellos de una forma familiar, de una forma de hermandad, para que aún la iglesia en Roma, o la iglesia de Roma, les pueda servir a él como una base, como un sustento también para que desde Roma él pueda pues exponer el evangelio a diferentes lugares, que esa fue también una de sus intenciones, que ya lo estudiamos en las primeras predicaciones de este estudio al libro de Romanos. Pero él va a formularse en este sentido 4 preguntas, y en las cuales ya nosotros le hemos leído. Pero las respuestas que vamos a encontrar ahorita son las respuestas cortas, son las respuestas sencillas, que Pablo lo va a hacer de una forma sencilla, valga la redundancia, que en el capítulo 4, todo el capítulo 4, él se va a encargar de desagregar o de explicar muy detalladamente cada una de esas preguntas. Así que en esta mañana, a nosotros nos toca pues resolver o leer y estudiar las respuestas cortas que Pablo da frente a estas preguntas. ¿Cuáles son las preguntas? ¿Dónde está pues la jactancia? Va a responderlo. En el capítulo 4 ustedes van a encontrar la respuesta amplia desde el versículo 1 al versículo 3. La segunda pregunta es, ¿por cuál ley queda excluida la jactancia? ¿Por cuál ley? Da la respuesta corta, pero en el capítulo 4, desde el versículo 4 al 8, vas a encontrar también la respuesta un poquito más explicada. Y la tercera pregunta es solo Dios de los judíos solamente? ¿No es Dios también de los gentiles? Él va a dar la respuesta corta aquí en este estudio que vamos a hacerlo, y en el capítulo 4, versículos del 9 al 12, va a explicar la respuesta ya un poco más alturada. La última pregunta es, ¿por la fe invalidamos la ley? Va a responder también, y la respuesta larga está en el capítulo 4, desde el versículo 13 hasta el 25. Así que esto es un adelanto básicamente a lo que ya vamos a ir viendo en el próximo domingo, y espero que vengas con un corazón de estudiante para recibir lo que Dios nos va a hablar en ese domingo también. Pero hoy día vamos a puntualizar justamente en las respuestas cortas y vamos a desarrollarlo de esta manera. Pablo nos va a mostrar que existe una perfecta armonía entre la fe y la ley. Existe una armonía entre la fe y la ley, porque siempre he estado leyendo hasta este punto que son opuestas. No, si la estudiamos con sinceridad, vamos a ver que existe una armonía entre la fe y la ley. Y vamos a empezar partiendo de las preguntas que Pablo nos va haciendo. ¿Dónde pues está la jactancia? Él dice, queda excluida. Eso está en el versículo 27. Entonces, la primera parte, él resuelve, ¿dónde está la jactancia que el hombre debería tener? Queda excluida, está literalmente muerta, no debería haber. La salvación que nosotros necesitamos nos lo da Dios por medio de la fe únicamente en Jesucristo. Solamente en Él. El domingo anterior nosotros hablamos que este mundo nos va a ofrecer diferentes alternativas. Aún es la ciencia, aún la biología, ¿verdad? La biología seria justamente en realidad nos lleva a reconocer a Cristo. La ciencia seria nos lleva a reconocer a Cristo. Pero la gente con su sabiduría que tiene actualmente cree ser dueño de la ciencia, dueño de lo que la biología nos dicta, y cree tomar sus propias razones, sus propios manifiestos y decirnos que no existe Dios, por ejemplo. O tú puedes formularte tu propia verdad. La sociología nos puede decir tantas y tantas otras cosas. Tú puedes tomar esta verdad de acá, esta otra verdad de este otro movimiento y de aquello, y puedes formar tu propia verdad. Y cuando eso sucede, vamos a entrar nosotros en un mundo de subjetividad, donde no existe el valor absoluto. Pero cuando nosotros nos vamos a la Biblia, Él nos recalca y nos da con voz firme de que sí, realmente existen verdades absolutas. Y una verdad absoluta es que nosotros estamos condenados a no ser que reconozcamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, suficiente Salvador. Entonces, este asunto de nuestra vida pues va a terminar muy mal. Reconozcamos a Cristo entonces como nuestro Señor y Salvador. ¿Hay algo que los cristianos nosotros podamos jactarnos? ¿Hay alguna obra que nosotros deberíamos mirar? Mira, aquí sí podemos jactarnos. La Biblia dice esto, sí, aquí sí yo puedo jactarme. ¿Hay alguna cosa en la cual tú puedas jactarte?
La verdad es que no, nuestra salvación llegó a nuestras vidas por Dios, se mantiene en nuestras vidas por Dios y lo miraremos a Él solamente a través de Él. No hay ninguna obra del ser humano que garantice nuestra salvación. No lo hay. ¿Por qué Pablo entonces saca a relucir este asunto de la jactancia? ¿Por qué él lo toma? ¿Por qué? Si ya él nos ha hablado muchas veces acerca de la salvación, ¿verdad? Él simplemente pudiera haber dicho que nosotros somos salvos a través de la fe. ¿Por qué él nuevamente tiene que hablar acerca de la jactancia? ¿Por qué lo hace? Lo que pasa es que Pablo ya sabía acerca de que la incredulidad misma es consecuencia de la jactancia. Es decir, como él sabía que justamente el corazón mismo de las personas se jactan de las cosas, él trataba en esta forma de resolver que si existe jactancia, de alguna manera con respecto a la salvación, significa que ese es el resultado de la incredulidad. La incredulidad, en pocas palabras, es consecuencia de la jactancia. Si es que vemos y nos encontramos con personas que se jactan de ser salvos por sus obras, lo que está evidenciando es su incredulidad. Y eso Pablo sabe que eso es un problema muy grande y él trata de resolverlo en este entonces. ¿Qué es la jactancia? La jactancia en sí misma es la expresión visible de la soberbia del corazón, del orgullo como tal. La jactancia es aquello que se puede ver, se puede escuchar. ¿Cómo es un corazón jactancioso? Mira cómo yo soy, yo sí hice esto, aquello y todo lo demás. La jactancia se evidencia a través del orgullo, ¿verdad? Del temperamento de las personas, cómo a veces se portan, ¿verdad? Cómo son sus sentimientos. Se puede evidenciar más claramente, es decir, la jactancia evidencia el endurecimiento del corazón, la soberbia misma del ser humano. Y esto justamente, la jactancia que tiene que ver con el orgullo, con la soberbia, impide que el ser humano se caiga de rodillas ante Dios, porque él cree ser su propio Dios, él cree tener la razón, él cree que está en lo correcto cuando decide renunciar a Jesucristo, cree que está haciendo bien. Cree que Él es mucho mejor que aquellos que sí siguen a Cristo. Ellos son pues personas que tienen tiempo de sobra o son ignorantes, me dejo entender, o son gente de mentalidad, como algunos dicen, ¿no? De mentalidad pobre y cosas por el estilo. Y creen que ellos sí tienen pues la alta sabiduría en sus pensamientos, ¿verdad? Y es por eso que ellos sí, como son pues personas que desechan a Dios, se jactan de eso. Mi estimado, si tú haces eso, lo que estás evidenciando simplemente es tu incredulidad, tu insensatez a lo que Dios llama, y ya hemos estudiado también hace domingos anteriores, a lo que se llama impiedad e injusticia. Te invito a que puedas ver los videos anteriores también para entender lo que significa esto. Por eso, necesitamos salvación por causa de la ira de Dios. Por eso es que nosotros necesitamos salvación, porque la ira de Dios, dice la Biblia, ¿no? Se revela contra toda impiedad e injusticia que los hombres cometen, que nosotros cometemos. Toda la historia de la humanidad nos enseña que el hombre ha caminado bajo estos dos principios negativos, es decir, la impiedad y la injusticia. La impiedad es una afrenta directamente al corazón de Dios, es decir, yo me burlo de Él, no lo acepto como tal, como es, no reconozco, por ejemplo, su autoría cuando veo la creación, pues yo no creo que Dios existe. Eso se llama impiedad. Y la injusticia tiene que ver con mi prójimo y conmigo mismo, cuando yo pues no soy capaz de reconocer a Dios en mis hermanos, de servirlos, de ayudarlos, de generar este ambiente de coinonía al cual Dios llama iglesia. La iglesia es un movimiento de personas, no es más que una institución. La iglesia es un movimiento de personas que en todo el mundo han decidido seguir a Cristo. Nosotros podemos decir que formamos parte de la iglesia de Cristo, no porque formamos parte de repente de la iglesia Esmirna o el nombre de la denominación que tú estás sirviendo en la iglesia, no, porque formamos parte de la iglesia universal. Todos juntos podemos hablar, servimos a un mismo Dios, amamos a un mismo Dios, hemos sido salvos por medio de un mismo mediador llamado Jesucristo. Todos formamos parte de la iglesia universal. A eso se refiere Dios en su palabra cuando Él dice que debemos de vivir unidos en unidad, no a las denominaciones. Las denominaciones pueden ser muchas, se diferencian de una que otra cosa, pero lo que nos distingue es que todos somos hijos de Dios, siervos de Él,
y salvados solamente y únicamente a través de Jesucristo. Eso es lo que nos diferencia de todo lo demás. Recuerdo cuando yo fui niño, recuerdo que mi abuelo una vez me llevó a la chacra, ahí él tenía una isla. Él me dijo, no, pues quédate acá, porque todavía había bastante monte. Él me dijo, pues quédate acá, no vaya a ser que te pierdas. Tú sabes, un niño o un adolescente de alguien de esa edad, pues escuchar a veces las palabras de los papás les resulta un poco difícil, más hacerlos caso, muy difícil. Yo, pues en mi sentido de aventurero, pues me aventuré, valga la redundancia, y me metí por ahí, caminé y me perdí. Vi que ya las horas van desapareciendo, las horas se van avanzando y me encontré con un momento ya que aún la luz del sol estaba perdiéndose cada vez más y me desesperé porque no sabía por dónde dirigirme. Lo que hice es buscar, papá, llamaba y no, porque me había alejado mucho. Yo no había hecho caso a mi abuelito, me había alejado mucho. Entonces lo que hice fue buscar y de pronto encontré pisadas. Me encontré pisadas y miré y seguí las pisadas, corrí y me encontré con mi abuelo. Fue un momento muy difícil que lo recuerdo hasta ahora y lo puedo usar como ejemplo. Las evidencias están pintadas en toda la historia de la humanidad. Los científicos tienen pisadas de evidencias. Cuando ellos van y descubren pues nuevas cosas, nuevas experiencias, van descubriendo muchas cosas que antes no se conocía, van a ver y estudiarlo y van a ver que para que esto exista se necesita un diseñador. Aquellos que están encargados de la biología como tal pueden ver y todo ello. Hay pisadas, hay evidencias que justamente hay un creador. Todo lo que nosotros vemos, dice la Biblia, todo lo que respire, alabe a Jehová, todo lo que nosotros vemos, aún aquellas cosas visibles e invisibles, todo ello testifica de la obra maravillosa de Dios. Si podemos ver el comportamiento de nuestros hijos, si podemos ver la forma estructural de las cosas que existen en este mundo, aquello que por naturaleza han sido creadas, evidencia justamente la autoría de un diseñador, está ahí presente. Pero la necedad del hombre lo que hace es no creer en esas evidencias y decide él pues enrumbarse en su propio camino al cual él llama verdad. Por eso estas evidencias que nosotros encontramos en el camino nos van a conducir justamente al camino correcto, a la llegada triunfal. Porque si no, así como yo fui niño, si yo no hubiese seguido esas pisadas, es muy probable que me hubiese perdido. Es muy probable que me hubiese quedado de repente toda la noche y hasta el día siguiente que alguien venga a rescatarme o a buscarme. Hubiese estado perdido. Esa es nuestra condición cuando no seguimos las pisadas del Maestro. Esa es nuestra condición. Estamos perdidos. Mira lo que dice Pablo en Filipenses capítulo 3. Versículos del 4 al 9. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Verso 5. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él. No teniendo, escucha esto, no teniendo mi propia jactancia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. La palabra basura que él usa acá es en realidad estiércol. Esta es una traducción un poco más familiar, pero lo original que dice ahí es estiércol. Es decir, si tú puedes leerlo nuevamente, es decir, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por estiércol, por aquello que no sirve, que es sin sentido y lo más feo o sucio que podamos tenerlo. De esa forma es como Pablo lo describe, aun aquello en la cual él se jactaba de su vida anterior. Recuerda que él era un perseguidor de la iglesia y los fariseos creían que estaban siendo pues bien santos al confrontar a aquellos perseguidores de Cristo. ¿Ustedes hacen eso? Pues yo también. Es más, yo era un fariseo y los fariseos recuerdan que eran como una especie selecta de los judíos.
Era como una especie de aquellos que pues eran más en estar dispuestos en consagrarse, ¿no? En hacer obras sacrificiales. Esos eran los fariseos. Y Pablo era un fariseo. Él estaba dispuesto a ir más allá todavía de lo que la ley demandaba. Dice Jonathan Edwards lo siguiente, que el orgullo es el primer pecado que se introdujo en el mundo y será el último en ser desarraigado. Es el más terco de los enemigos de Dios. Es el más terco de los enemigos de Dios, el orgullo. El orgullo pues permitió la caída de un ser angelical tan hermoso, ¿verdad? Luzbel, el lucero de la mañana, el ser convertido en más despiadado, el que hoy en día nosotros conocemos como el enemigo de Dios, el enemigo de nuestras vidas, el enemigo de la iglesia, Lucifer, Satanás. Es decir, cómo es que el orgullo, la jactancia, la soberbia puede destruir a un ser. Y imagínate lo que puede hacer con un ser humano. Esto es justamente lo peligroso que resulta ser la jactancia, el orgullo que Dios nos advierte, al cual no debemos de sujetarnos. Vaya conmigo un ratito, por favor, a 1 Corintios capítulo 1, versículos del 26 al 29. 1 Corintios 1, capítulo 26 al 29. Dice la Biblia, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Lo vil, lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. A fin de que nadie se jacte de su presencia. Es decir, mira lo que dice anteriormente, dice, a lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para hacer lo que es. Es decir, nosotros justamente haciendo el ejercicio de nuestra fe y a personas siendo salvas, obrando, haciendo el bien, todo ello el Señor ya lo había planificado, fuimos preparados para eso. El Señor nos mueve a hacer eso. Por eso, entonces, ¿dónde queda la jactancia? En ningún lugar. Ni siquiera por las obras que nosotros hacemos ya siendo salvos, porque todas esas obras lo que hacen es evidenciar justamente de que Dios está con nosotros, de que Él es nuestro Señor, de que Él es nuestro Salvador. Amén. Eso es lo que está justamente sucediendo aquí. Miremos la segunda pregunta. La primera es, ¿dónde pues está la jactancia? Él dice, queda excluida. Muy corta, ¿verdad? Esa respuesta. La segunda pregunta, ¿por cuál ley? ¿Por la de las obras? Y él dice, no, sino por la ley de la fe. Sino por la ley de la fe. Dios diseñó un plan de salvación tan, pero tan extraordinario que destruye completamente nuestro orgullo, que destruye completamente toda jactancia del ser humano. Excluye todo tipo de mérito de parte nuestra. Lo excluye completamente. De esa manera es como Dios diseñó la salvación para nuestras vidas. Entonces, si la salvación dependiera de la ley y estuviéramos con todo lo necesario para cumplirla, solo entonces podríamos jactarnos. Si es que la salvación dependiera de la ley y hubiese existido un ser humano, ese hombre sí puede y tiene de qué jactarse. Lo cumplí, soy el atleta que sí llegó a la meta. Pero lamentablemente, la salvación no es posible a través del cumplimiento de la ley. Ningún ser humano puede hacer tal cosa. No lo podemos hacer. Él pudo haber dicho, somos justificados por la fe y punto. Pero él quiso evitar a toda costa que si de alguna manera tú y yo mezclamos la fe con las obras para salvación, entonces se anticipa para resolver este asunto. La iglesia tradicional es lo que dice. Obviamente acepta que nosotros somos salvos por gracia, somos salvos por fe en nuestro Señor Jesucristo, pero ahí viene el condicionante, más las obras, más los sacramentos, más el bautismo, más el confesar tus pecados, más confirmación, más y más y más y más y tantas cosas. Porque lo que nos dice es que si tú no cumples con estos sacramentos, te vas a ir a un lugar donde sí podrás cumplir, el cual se conoce como, ustedes ya lo saben. ¡Qué tremenda! Entonces, tanto fue el problema y Pablo se anticipa porque él sabe cuál es el corazón del ser humano. Él intentará poner sus obras para poder decir a los hombres que sin estas obras tú no vas a ser salvos. Pero lo que él nos dice es que
Solamente somos salvos a través de la ley de la fe. Y en la ley de la fe tu participación no sirve para nada. No sirve. Es simplemente el actuar, el obrar maravilloso y majestuosamente de nuestro Señor Jesucristo, que fue a la cruz y murió por ti y por mí. Y vaya que ese es un problema grande, que hasta religiones se hicieron bajo este principio de la fe, la gracia. Hoy, pero ellos también sirven a Jesús. Mira cómo alaban a Jesús, sirven a Jesús. En su boca está Jesús, excelente. Pero está el adicional al cual la Biblia no nos da o no nos dice o no nos da alguna garantía de que eso sea cierto. Es más, nos dice que no, absolutamente no son necesarias para nuestra salvación. Todos estos sacramentos puedes cumplirlos si quieres y hacerlos, pero con el conocimiento de causa de que nada de eso te va a salvar. El bautismo, por ejemplo, hemos dicho anteriormente, el bautismo nos salva. El bautismo evidencia nuestra salvación. El confesar nuestros pecados, ¿a quién va a salvar? No nos salva. Aún eso evidencia nuestra salvación, que yo tengo la necesidad de cumplir lo que la Biblia me dice, aún entre nosotros poder con espada se afilan, ¿verdad? El poder confrontarnos, ayudarnos. Para eso está la iglesia, la comunidad, para podernos levantar, exhortarnos, estar ante la congregación, exponer la palabra de Dios y juntos recibir, ser estudiantes, tener ese corazón de ser lleno por el Señor, de expectativa. A eso justamente, todo eso evidencia nuestra salvación. Pero mira, yo sí ayudo a los huérfanos, doy a las viudas, visito las cárceles y nada de eso te va a salvar. Excelente que lo hagas, maravilloso que lo hagas, pero no esperes nada a cambio por lo que estás haciendo. No esperes nada a cambio por lo que estás haciendo, porque tú fuiste preparado para eso. Amén. ¿Dónde queda la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? Por la ley de la fe, en pocas palabras. Con esto quiero decir, por ejemplo, a los padres también, papitos, no enseñen a sus hijos de que Dios los ama porque se portan bien. Sé que tiene muy buena intención, está muy cargado de sentimientos ahí por el bien de tus hijos, pero tiene muy mala teología. No digas a tus hijos que, hijitos, Dios te ama porque te portas bien. No, Dios te ama a razón de Cristo, a pesar de que no te portas bien. Pero con eso no estoy dando licencia que nos comportemos mal y cosas por el estilo. No, claro, debes de portarte bien, hacer las cosas, porque recuerda que somos seres humanos propensos a la maldad. Debemos hacer el ejercicio de la fe, practicar, vivir. Y ahí la Biblia nos da un montón de instrumentos o de formas, de ordenanzas a las cuales nosotros podemos vivir a la manera de Dios. Pero ese es otro asunto que nada tiene que ver con la salvación. No más digas a tus hijos, Dios te ama porque te portas bien. Y si te portas mal, ahí sí no. Eso usualmente está ligada a Papá Noel, a él sí puedes decir, ¿no? A pesar de que sea un ser inexistente. Cuando no te portas bien, no te trae regalos, pero si te portas bien, ahí sí. Creemos que hemos sacado este principio para ponerlo con nuestro Señor Jesucristo. No es así. Dios nos ama a razón de Cristo, independientemente si te portas bien o si te portas mal. Solo por Cristo, nada más. La pregunta número 3. 29 dice, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Y él responde, ciertamente, también es de los gentiles, porque Dios es uno y él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Es decir, Pablo, en pocas palabras, lo que está diciendo, lo que ya les hablé hace tiempos, o bueno, a principios de la carta, cuando él habló literalmente a los gentiles y luego habló a los judíos, todos ellos les llegó a la conclusión final de que todos ustedes son culpables. Necesitan también a Jesús. Por eso, tanto de la circuncisión y los de la incircuncisión necesitan ser salvos únicamente por medio de la fe, solamente por medio de la fe. Recuerda que la circuncisión es una señal a la nación o al pueblo de Israel, no personal. La circuncisión es una señal de que Dios ha escogido esta nación, ¿verdad?, para propósitos especiales, al cual Pablo también va a desarrollar más adelante en sus siguientes capítulos. Vamos a estar estudiando también. Pero lo que los israelitas o la nación creía que el circuncidarse ya les hacía como verse ante los demás como si ya soy salvo.
punto, porque yo soy descendiente de Abraham y cosas por el estilo. Es más, había un rabí muy conocido que él decía, Abraham está esperándote ahí en las puertas del infierno para decir a todos aquellos que estaban yendo al infierno, y al ver que esa persona está circuncidada, pues literalmente los mandaba nuevamente al cielo. No es bíblico, pero se lo creían. Hay tantas cosas bíblicas que en estos tiempos nosotros las creemos. Por eso dice la Biblia, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y tan necesario es ir a la Biblia, es recordar que nosotros encontramos nuestra dirección, nuestro lineamiento solamente bajo la palabra de Dios. Esto es lo que nos dice la verdad. La Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Libres de cualquier esclavitud, de obras muertas que nada tienen que ver con lo que Cristo ha hecho por nosotros. El problema por eso es que ellos querían que era una ventaja la circuncisión. Pero Pablo dice, tanto los circuncidados, levanten la mano, muy bien, ustedes necesitan también a Jesucristo. A ver, los incircuncisos, ustedes levanten la mano, ahí está, ustedes también necesitan a Jesucristo. Solamente a través de él, por medio de la fe, pueden ser salvos. La última pregunta que Pablo resuelve, verso 31. Luego por la fe invalidamos la ley, dice, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Más que invalidarla, nosotros lo que hacemos es confirmar la ley. Pablo va a lidiar con un problema en común, ¿verdad? Hay dos verdades que se conectan básicamente en nuestra mente. Está la ley, está las obras. ¿Cómo sucede esto? Si vivimos bajo la ley, por ejemplo, es imposible que nosotros seamos salvos. Entonces solamente es a través de la fe. Entonces eso me da licencia para vivir como me da la gana, comportarme. Al fin y al cabo, por las obras de Cristo es que soy salvo. Como les dije hace un principio, la fe sin obras es muerta. Es decir, las obras tienen que evidenciar tu fe. Es imposible, pues, que alguien que diga que es salvo, pues salga de acá y esté, pues, de repente blasfemando el nombre de Dios, haciendo prácticas, de repente delinquiendo y haciendo tantas y tantas otras cosas. Lo que hace nuestras obras, entonces, es evidenciar que ya nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón. La fe sin obras es muerta. De nada sirve que yo de mis labios solamente diga, sí, Señor, te amo con todo mi corazón. Digo que te amo con todo mi corazón, pero mi corazón está más apartado que mandado a hacer. Necesitamos entonces evidenciar a través de las obras que ya Cristo nos ha salvado. Por eso lo que hace la fe, lo que nos dice Pablo, es confirmar la ley. La ley nos está confirmando de que somos un pecador. Es decir, ¿cómo puede tener sinergia o relación tanto la ley y la fe? La ley nos dice que somos culpables. La ley nos dice que si tú intentas ser salvo a través de mí, cumplir con estos requisitos, vas a perecer, porque la ley dice que tú eres un pecador, estás viviendo de esta forma, estás condenado tú a una muerte en el infierno y cosas por el estilo. Eso es lo que nos dice la ley. Pero la fe viene como el resultado mismo del corazón de Dios de que esta ley pueda ser confirmada en nuestros corazones. Es decir, Cristo viene ahora como aquel que cumple todo lo que la ley demanda. Cristo viene como el perfecto, el que sí puede cumplir con la ley, el que sí puede hacerlo. Todo lo que la ley demanda, Cristo sí puede cargarlo. Es por eso que Él se fue a la cruz, murió por nosotros, llevó en sí todo el castigo de la humanidad, todos nuestros pecados pasados, presentes, futuros, no solamente los nuestros, sino de nuestros hijos, de los hijos de nuestros hijos y de toda la humanidad. Cristo ahí cargando todos esos pecados, para que solamente por medio de la fe en Jesucristo que murió, nosotros podamos ser salvos. Solamente hacer eso. Por eso, a veces algunas personas nos dicen, no, confía en ti mismo, confía en tu corazón. Si tú eres feliz, entonces está bien. No es así. Si te hace feliz, entonces está bien. A una persona le puede hacer feliz vivir con una niña. A una persona le puede hacer feliz vivir con un niño y ejercer lo que ustedes ya saben, de repente violarlo. Esa persona le puede hacer feliz. No todo lo que te haga feliz significa que esté bien. Todas nuestras acciones tienen que ser medidos en la balanza espiritual, en la palabra de Dios. Y justamente esas acciones, obviamente Dios las condena. Dios no quiere que lo hagamos de esa manera.
Es que mira, salen las personas a robar, muchas veces ellos se dirigen inclusive a Dios, que Dios les ayude en su jornada, pero qué tontería. La delincuencia, por ejemplo, muchos de ellos se sujetan aparentemente a Dios para que les ayuden a robar. No es así. No porque te haga feliz eso significa que sea correcto. No es así. Gálatas capítulo 6, versículo 14 dice: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Es decir, lo que necesitamos es nacer de nuevo, ser nuevas criaturas. Eso es lo que Nicodemo no entendía. Jesús le dijo, eso es necesario que nazca. ¿Cómo es posible que yo pueda regresar al vientre de mi madre? No, de esto no estoy hablando, es decir, estamos hablando de un nacimiento espiritual, es decir, de que Dios en su infinito poder y misericordia, al entregar tu vida, Él pues va a transformar tu vida, hacerte una nueva criatura, un nuevo ser. Pablo lo evidenció. ¿Cómo es posible que estemos viendo a un Pablo después de ser un perseguidor, ahora él ser un perseguido, estar predicando a la iglesia, testimoniando de Cristo? Esto literalmente nos demuestra que Pablo ha nacido de nuevo. Y lo que evidencia tu vida también al hacer lo que haces es que has nacido de nuevo. Muchas veces nos frustramos, es que no estoy dando lo mejor de mí, mira que he caído, mira que he fallado y tantas cosas. Abogado tienes para con el Padre, que Cristo resucitó de entre los muertos y en Él nosotros podemos caminar seguro. Como les dije, eso no es una licencia para pecar, pero si has caído, levántate. Y si hay temor en ti por haber hecho lo que hiciste, si hay contristamiento en tu espíritu, eso es una evidencia de que tú eres una persona salva. Si no hay ningún tipo de remordimiento, ya hay cosas por el estilo, a lo mejor nunca has recibido a Cristo en tu corazón de a de veras. Y necesitas venir a Cristo con todo tu corazón y entregarle a Él toda tu vida. Romanos capítulo 8, versículos del 2 al 3 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado de la muerte. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Cuando Cristo se fue a la cruz, tal como Él es, completamente un hombre y completamente Dios al mismo tiempo, lo que Él estaba justamente es aniquilando el poder del pecado. Es decir, diciéndole, ya no tienes autoridad sobre todos aquellos que deciden poner su confianza en mí, a todos aquellos que yo he escogido desde antes de la fundación del mundo, aquellos que yo he apartado para mí, todos estos, tu pecado no tienes autoridad sobre sus vidas, ni la muerte siquiera, porque recuerda lo que la Biblia dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. La paga del pecado es muerte, claro. Por eso es que Cristo fue y murió, para que a nosotros no tuviéramos esa consecuencia del pecado cargada sobre nuestros cuerpos. Amén, iglesia. Y esto es justamente el resultado de este estudio. El capítulo 3, lo que nos enseña Pablo es, primero, aniquila todo tipo de jactancia o todo tipo de vestigio de orgullo que el hombre creía tener. Él comparte ahora el Evangelio desde el versículo 21 al 26 y finalmente él termina también este capítulo hablando acerca de la jactancia, del orgullo, aniquilándolo completamente y demostrando cómo es que la ley y la fe pueden tener armonía. ¿De qué forma se armonizan? La ley declara que vas a morir si tú intentas cumplirla, pero la fe viene como el Salvador que está dispuesto y tiene todo lo necesario para cumplir esa ley. Por eso es que se cumple la ley. No es que Dios sea un Dios injusto que deja sin castigo al pecador. No, Él castiga al pecador en su Hijo Jesucristo para que nosotros seamos librados de toda condenación. Amén, iglesia. Muchas gracias entonces por recibir este mensaje. Hoy deseo de todo corazón, si tú aún no tienes a Cristo en tu vida, en tu corazón como el amo, el dueño, el Señor de tu vida, que puedas meditar en cómo has caminado en todo este tiempo. Si hay temor en ti, gloria a Dios. Si no hay ningún tipo de remordimiento por el pecado y por las consecuencias que ello ha originado en tu vida,
Me gustaría que tú puedas recibir a Cristo en tu corazón, que Él sea el Señor de tu vida. Amén. Sé que la oración misma como tal, si no viene desde el mismo sentido del corazón, no va a surtir ningún efecto. Oro para que el Señor ponga ese deseo en tu corazón y cuando ores, pues sea la testificación pública de que ya Cristo está en tu corazón. Amén. Si sientes eso en tu corazón, no rehúses a testificarlo. Es el Espíritu Santo obrando allí en tu vida. Me gustaría ayudarte con esta oración y que juntos podamos repetirla. Señor Jesús, te doy gracias por esta mañana. Gracias por el mensaje que me has compartido el día de hoy. Perdóname porque mucho tiempo he tenido jactancia en mí y he creído que por mis obras soy merecedor de lo que tengo. Pero hoy me enseñas, Señor, que no tengo nada de que jactarme. Y aún lo bueno que yo pueda hacer, ni siquiera eso, Señor, es jactancia al cual yo debería de aferrarme, sino que tú me has preparado para eso, para hacer buenas obras, para vivir en comunidad, para servir a los demás. Pero nada de ello me garantiza mi salvación. Perdóname, Señor. En esta hora hoy te reconozco como mi Señor y Salvador personal. Tú eres el amo, el dueño, el Señor de mi vida. Ayúdame a caminar y transitar en este proceso de santificación. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.